Nunca pensé que terminaría trabajando en la morgue. No era un sueño ni una meta, solo una necesidad. El dinero hacía falta y el turno nocturno pagaba más de lo normal. Nadie quería ese horario. Nadie preguntaba por qué. La morgue estaba a 2 niveles debajo del hospital. Para llegar tenías que tomar un elevador viejo que tardaba demasiado en cerrar las puertas. Cada vez que bajaba, sentía un cambio en el aire. Más denso, más pesado, como si el lugar no quisiera visitas. El frío era constante. No importaba cuántas capas llevara encima. No era un frío de temperatura, era otro tipo de frío. Uno que se metía en el pecho y no se iba. El sonido principal era el zumbido grave de los refrigeradores. Siempre igual, siempre presente. Como un recordatorio. Mi supervisor me recibió rápido. Me explicó lo básico sin detenerse en detalles. Cámaras, registros, horarios. No mencionó los cuerpos. No mencionó lo que podía pasar. Antes de irse dejó una carpeta gris sobre el escritorio metálico. No es parte del reglamento, dijo sin mirarme. Pero léela completa, antes de la medianoche. Quise hacer una broma, no me salió la voz. Cuando se fue, el elevador tardó demasiado en subir. El sonido del cable alejándose me dejó completamente solo. Me senté. Abrí el registro. Todo parecía normal. Demasiado normal para un lugar donde nadie respira. Fue entonces cuando escuché algo. No un golpe, no un grito, un leve arrastre metálico, lento, desde el fondo de la morgue. Y supe, con una certeza incómoda, que esa carpeta no estaba ahí para tranquilizarme. Abrí la carpeta gris con cuidado, como si el simple acto de hacerlo pudiera provocar algo. El cartón estaba frío al tacto. Dentro no había un solo documento, sino varios, desordenados, escritos con distintas letras. Algunas hojas estaban manchadas, otras dobladas tantas veces que casi se rompían. Todas tenían el mismo encabezado, escrito a mano. Reglas del turno nocturno en la morgue. Pensé que era una broma, una tradición vieja para asustar a los nuevos. Aún así, seguí leyendo. El zumbido de los refrigeradores parecía más fuerte mientras avanzaba. Regla 1. No silbes, no tararees y no pongas música. Los sonidos vivos llaman la atención. Regla 2. Si una camilla se mueve sola, no intentes detenerla. Anota la hora exacta y aléjate sin correr. Regla 3. Cuenta los cuerpos una sola vez al inicio del turno. Si el número cambia, no intentes corregirlo ni preguntes. Regla 4. A la 1:46 de la madrugada, alguien tocará la puerta interna. No abras, no mires, no respondas. Regla 5. Si un cuerpo abre los ojos, cierra los tuyos primero. Cuenta hasta 50 antes de volver a mirar. Regla 6. Nunca respondas si escuchas tu nombre desde los refrigeradores, aunque la voz te resulte familiar. Al final de la carpeta, había una frase escrita con tanta fuerza que el papel estaba marcado. No todos los que llegan aquí entienden que ya murieron. Levanté la vista del escritorio. El silencio era absoluto, demasiado. Entonces escuché un golpe metálico suave, casi tímido, proveniente del área de refrigeración, y recordé exactamente la segunda regla. El golpe volvió a escucharse. Esta vez no fue uno solo, fueron 2, separados, medidos, como si alguien probara fuerza desde adentro. Me quedé quieto varios segundos antes de levantarme. El escritorio parecía demasiado pequeño. La luz encima de mí parpadeó una vez y volvió a la normalidad. El zumbido de los refrigeradores nunca se detuvo, pero algo en el sonido había cambiado. Era más grave, más lento. Caminé hacia el área de camillas sin hacer ruido. Cada paso resonaba más de lo normal. El piso metálico estaba helado incluso a través de las botas. Conté los cuerpos, una sola vez. El número coincidía con el registro. Sentí un alivio breve, casi ridículo, como si eso significara algo. Entonces una camilla se movió. No fue brusco, no fue violento, apenas unos centímetros. El sonido del metal deslizándose me atravesó el estómago. Mi instinto fue sujetarla, detenerla, pero recordé la regla. No la toqué. Miré el reloj. Anoté la hora exacta con manos temblorosas. Cuando levanté la cabeza, sentí que alguien estaba demasiado cerca. No vi nada, pero el aire se sentía distinto, más frío, más pesado. Regresé al escritorio intentando no apresurarme. Fue entonces cuando escuché mi nombre. Claro, despacio. Venía desde uno de los refrigeradores cerrados. La voz era baja, cansada. Parecía saber cómo decirlo. No respondí.
Ni siquiera respiré. El silencio que siguió fue peor que la voz, porque en ese silencio entendí algo que no estaba escrito en ninguna regla. No estaban intentando asustarme. Estaban comprobando si ya sabía obedecer. El reloj avanzó más lento después de eso. Cada minuto parecía estirarse, como si la morgue no tuviera prisa por dejarme ir. Evité mirar las cámaras demasiado tiempo. Sentía que, si lo hacía, algo notaría mi atención. A la 1:46 de la madrugada, el ambiente cambió. No hubo un sonido inmediato, pero el aire se volvió espeso, difícil de respirar. El zumbido de los refrigeradores bajó de tono, casi como un suspiro largo. Entonces sonó el golpe. 3 toques secos en la puerta interna que conecta con el pasillo de preparación. No fueron fuertes. No necesitaron serlo. Sabían que los escucharía. Me quedé sentado. No me moví. No miré. Del otro lado algo respiraba. No rápido. No con esfuerzo. Una respiración paciente, como si supiera que el tiempo jugaba a su favor. Después, una voz. No era un susurro, tampoco un grito. Era una imitación mal hecha. Dijo mi nombre con una entonación equivocada, como alguien leyendo algo que nunca había pronunciado antes. Mis manos se cerraron solas. Sentí un hormigueo en los brazos, una presión en los oídos. El silencio alrededor de la puerta era absoluto, como si todo el lugar estuviera escuchando. Los golpes cesaron, la respiración también. Cuando me atreví a moverme, vi las cámaras. Una de ellas mostraba una camilla distinta. Un cuerpo tenía los ojos abiertos. Mirando directo al lente, cerré los míos primero. Conté, perdí la cuenta. Cuando volví a abrirlos, la cámara estaba en negro. Después de eso, nada volvió a sentirse estable. No pasó nada inmediato, y eso fue lo peor. La morgue siguió funcionando, pero como si algo se hubiera desajustado por dentro. Los sonidos no venían de donde debían. El frío ya no era uniforme. Había zonas donde el aire quemaba. Me obligué a no contar los cuerpos otra vez. Aún así, mi mente lo hacía sola, una y otra vez, como si necesitara comprobar algo que no quería aceptar. Las camillas crujían sin moverse. Los refrigeradores vibraban por segundos. Luego quedaban en completo silencio. En el reflejo del acero de una puerta, vi una silueta detrás de mí. No estaba definida. No tenía forma clara. Solo ocupaba espacio. No me giré. Sentí algo muy cerca de la espalda. Una presencia que no tocaba pero presionaba, como si el aire se comprimiera alrededor de mí. Caminé despacio. Recordé la segunda regla: no correr. Al revisar el registro, vi una anotación nueva. No era mía. Estaba escrita con letra temblorosa. Hora de ingreso, sin registro. Condición esperando. No seguí leyendo. Cuando el turno estaba por terminar, cometí el error de mirar el reloj demasiado tiempo. Las manecillas no avanzaban, no estaban detenidas, simplemente no querían moverse. Y entendí que la morgue ya no estaba esperando que yo vigilara, estaba esperando que yo me quedara. Cuando el reloj volvió a moverse, no sentí alivio, sentí permiso. Como si algo hubiera decidido que ya podía irme. No cerré sesión, no entregué llaves, simplemente caminé hacia el elevador sin mirar atrás. Las puertas tardaron demasiado en cerrarse. Durante esos segundos, el frío se volvió insoportable. No venía del aire, venía de mí, del centro del pecho. Justo antes de que el elevador subiera, escuché un golpe suave desde adentro de uno de los refrigeradores. Uno solo, como despedida. No regresé al día siguiente, ni al otro. Nadie me llamó, nadie preguntó. Cuando pasé por fuera del hospital semanas después, juraría que una de las ventanas del sótano estaba encendida. Sé que no debería existir. Ahora despierto casi todas las noches a la 1:46 de la madrugada. No por ruido, por la certeza de que algo está esperando. A veces escucho mi nombre, pronunciado con esa misma entonación incorrecta, desde lugares donde no debería haber nadie. No respondo, no silbo, no cuento. Si alguna vez trabajas en una morgue y alguien te entrega una lista de reglas que no aparecen en ningún manual, síguelas. No preguntes, no intentes entenderlas. Y si este relato te resultó incómodo, compártelo. Tal vez alguien más necesite escucharlo antes de aceptar ese turno. Sigue a las reglas del horror. Algunas puertas no se cierran cuando crees que ya saliste.